Lozano, corresponsal de Proceso aquí en Chiapas. Sí. Tengo una pregunta para el general. En ausencia del presidente, me gustaría que el general me respondiera a esta pregunta. Oiga, en los últimos meses en la frontera sur mexicana se han estado registrando una serie de incidentes violentos donde grupos civiles armados, no quiero hablar de cárteles porque no me consta que sean cárteles, no sé, pero grupos civiles armados se han enfrentado en la zona fronteriza. Prácticamente estamos hablando de municipios como Comalapa, Matenango de la Frontera, y Comitán, La Trinitaria, bueno, incluso aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué está pasando aquí en la frontera sur mexicana, general, con estos grupos de incidentes, de estos incidentes delictivos que se están incrementando en los últimos meses aquí en la frontera sur? Si hay algún operativo, hay algún trabajo de inteligencia de qué está pasando en la frontera sur mexicana, hay cárteles que realmente se están queriendo pelear la plaza o el territorio. Me gustaría que me correspondiera eso. Y dos, también tenemos el caso de Panteló, donde están los grupos de autodefensas, y también tenemos el caso de muchos municipios donde grupos civiles armados operan ahí, y incluso han desarmado a la Guardia Nacional, como pasó en Chenaló. Hemos visto en Chamula grupos civiles armados, Chilón, Yajalón, y la verdad es que es una situación muy crítica que está ocurriendo. Un crimen de un fiscal de justicia indígena, vemos que ya son grupos delictivos que utilizan armas de alto calibre, que pues solamente es uso y exclusivo de las Fuerzas Armadas. En particular ese cuestionamiento general, en ausencia del presidente. Bien, en la frontera sur de nuestro país se ha desarrollado una serie de actividades operativas con diferentes fuerzas, donde se tienen personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal, el detener toda la migración, ¿verdad?, que es uno de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes. En esta actividad se han hecho rescates importantes de estos migrantes. Y a la par de esta función, de esta misión que cumplen las fuerzas, también se evita o se busca evitar el tráfico de drogas por tierra y por aire. Tenemos también por parte de la Fuerza Aérea todo un cubrimiento del espacio aéreo nacional y principalmente aquí en el estado, donde se tienen aeronaves, se tienen radares, se tienen fuerzas aerotransportadas que actúan sobre la delincuencia organizada. Entonces, estas acciones han hecho que quizá el paso se les dificulte a estas delincuentes y detienen o se detiene todo lo que va a pasar por tierra en la parte fronteriza. Y bueno, ha habido algunos incidentes ahí de grupos delictivos en Guatemala. Tenemos una coordinación excelente con Guatemala en el intercambio de información, en la generación de inteligencia, y de manera conjunta estamos atendiendo, ¿no?, en todos los ámbitos para la atención de delincuencia. Hay una excelente coordinación con todo lo que son las fuerzas federales de nuestro país. De respecto al otro cuestionamiento, bueno, en todo el estado ustedes veían que tenemos una cantidad importante de despliegue, más de 14,000 hombres de ejército, de armada, de Guardia Nacional, trabajando con también un número similar de hombres de seguridad pública, y cubrimos el espacio. Sí, existen esos grupos, pero precisamente esa es la tarea que se está haciendo, con recorridos, con presencia, con denuncia de la ciudadanía,
con la participación de todo el esquema judicial para poder identificarlos y generar las órdenes de aprehensión que se tengan que hacer, hacer operaciones de manera coordinada para poder ir reduciendo esa presencia de grupos. Sobre el armamento que usted citó, ya se recuperó la totalidad, únicamente nos queda un arma por ahí de recuperar. Esto fue gracias precisamente a la coordinación con las autoridades municipales, con las autoridades estatales y el trabajo de las fuerzas federales para localizar a ese grupo que, aprovechando la situación de la Guardia Nacional, sustrajo, no los desarmó, sustrajo armamento de donde se estaba resguardado en su momento. Entonces, eso también es una parte que se puede identificar de éxito en cuanto a la coordinación desde la autoridad municipal, estatal y federal. ¿Más preguntas? Adelante, por favor. Buenos días, Miguel Ángel Ocio de Radio Núcleo. Secretaria, ¿cuál será la estrategia que tendrá el gobierno mexicano justo para atender el tema migratorio, ahora que tenemos ya mucha presencia, por ejemplo, de haitianos o de otras nacionalidades y que buscan llegar a los Estados Unidos solicitando permisos y queriendo internarse hacia la Unión Americana? ¿Cuál será la estrategia y la posición del gobierno mexicano? Gracias. La estrategia que se ha seguido ha sido encabezada por el licenciado Marcelo Ebrard y con una serie de integrantes del gabinete y junto con los gobernadores en esta zona. Digamos que hay varias acciones que se hacen al respecto y cada 8 días hay una reunión especial o a veces 2 veces por semana en donde efectivamente hay un análisis sobre cada una de las acciones que se realizan en este sentido. Ahora, decirle, por cierto, que el domingo habrá una reunión acá en el Estado para analizar los avances que ha habido sobre la materia, pero fundamentalmente pues tiene que ver con hacer los cinturones correspondientes para hacer la detención y también que tenga una situación de no inseguridad para los migrantes. No queremos que pasen situaciones lamentables que han ocurrido en otras ocasiones y se han seguido los pasos para activar todas las fuerzas de seguridad. Y con respecto a la pregunta anterior, ya están detenidos, como ustedes saben, los responsables del terrible asesinato del servidor público, procurador. Entonces, está, digamos, en vías de resolverse totalmente este lamentable acontecimiento que evidentemente molesta, pues puso con mucha tristeza a la población, a esas comunidades, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando. Ahora le voy a pedir al general secretario, si fuera tan amable, de recordarnos algunas de las acciones en materia de los operativos de migración, estos rescates humanitarios que se realizan, si fuera posible. ¿Van a conectarse? Bien, como parte de esa estrategia, o la estrategia comprende el cubrir ambas fronteras. Con lo que corresponde acá a la frontera sur, se hizo una línea, digamos, establecida en nuestro límite con
Guatemala y con Belice, una frontera donde se busca rescatar a los migrantes en ese movimiento. Desde ese punto hasta el Istmo de Tehuantepec es donde tenemos cubierto. En el Istmo tenemos también otra línea organizada con personal de las 3 fuerzas para poder también ir rescatando migrantes, y en la parte central, entre el Istmo y el límite sur, también están las fuerzas realizando reconocimientos establecidos también en puestos militares de seguridad con equipo no intrusivo para poder hacer revisiones y poder identificar el movimiento de migrantes, principalmente. Luego ustedes saben que van en camiones ocultos, y bueno, los rayos X nos sirven para poder identificar a estas personas. Se hacen también un cubrimiento sobre lo que es el tren desde el Istmo hacia la parte de Veracruz. Todas estas acciones son de manera coordinada. Tenemos al que es el comandante de la zona militar de Tapachula. Él es el coordinador de la parte sur de esta estrategia, y realiza una serie de acciones, todas tendentes a detectar el movimiento de migrantes. Aquí tenemos, déjenme ver si traigo aquí